Los 6 mejores y peores aviones caza para el combate aéreo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 6 mejores aviones caza para el combate aire-aire y también veremos la otra cara de la moneda, es decir, los 6 peores aviones caza para el combate aéreo. Y bueno, sin más, empezamos. Los mejores aviones caza para el combate aéreo. 6. Sukhoi Su-27. El Su-27 es un avión de combate bimotor supermaniobrable de fabricación soviética, diseñado por la empresa Sukhoi. Fue diseñado principalmente para misiones de superioridad aérea y las versiones posteriores han demostrado versatilidad en una variedad de operaciones de guerra aérea. Tiene una notable proporción de muertes y pérdidas de 6-0, aunque hubo 2 pérdidas, pero se debe al fuego terrestre, por lo que no se tomará en cuenta. El Su-27 logró una impresionante cifra de 5 derribos durante la guerra entre Etiopía y Eritrea, siendo su principal víctima cazas MiG-29. También logró un derribo adicional en la Primera Guerra de Chechenia. Sin embargo, el Su-27 se destaca como el único avión de combate ruso con una tasa de derribos positiva en combates aéreos. Todo esto antes del conflicto ucraniano, donde el Su-27 ha sido desplegado principalmente por Ucrania. El conflicto aún no termina, por lo que no se sabe cuál será el balance final del Su-27 en esta contienda bélica. 5. F-86 Sabre. Este caza ocupa un lugar importante en la historia de la aviación como avión de combate transónico y en particular como el primer caza de ala en flecha de los Estados Unidos. Ganó fama por su capacidad para participar en combates aéreos a alta velocidad, particularmente contra el MiG-15 soviético, que también empleaba el ala en flecha durante la Guerra de Corea. Los pilotos del F-86 Sabre obtuvieron crédito por derribar 792 aviones MiG y solo experimentar una pérdida de 78 cazas Sabres en combate aire-aire, lo que resultó en una impresionante proporción de victorias de 10-1. Aunque según los registros soviéticos, ellos solo sufrieron pérdidas de 335 MiG-15 en Corea, abarcando diversas causas como accidentes, fuego antiaéreo y ataques terrestres. Por su parte, los informes chinos indican que aproximadamente 224 MiG-15 se perdieron durante el conflicto. Si bien el número exacto de pérdidas norcoreanas siguen sin revelarse, las opiniones de los desertores norcoreanos sugieren una cifra aproximada de alrededor de 100 MiG-15 perdidos durante la guerra. En total se reconoce la pérdida de un total de 659 MiG-15 y un número considerable se atribuye a los enfrentamientos contra los F-86 Sabre. 4. F-14 Tomcat. El F-14 Tomcat, un versátil avión de combate estadounidense con capacidad para operar desde portaaviones, es famoso por sus capacidades supersónicas, diseño bimotor, configuración de 2 asientos, estructura de doble cola y adaptabilidad a todo clima con alas de geometría variable. En particular, al servicio de la Marina de los Estados Unidos, los F-14 lograron una notable hazaña al derribar 5 aviones enemigos sin sufrir ninguna pérdida. Estos logros incluyen el derribo de 2 cazas libios MiG-23 Flogger el 4 de enero de 1989, 2 cazabombarderos Su-22 libios durante el primer incidente en el Golfo de Sidra y un helicóptero de transporte iraquí Mi-8. Sin embargo, los usuarios más prolíferos del F-14 Tomcat han sido los iraníes. Estos aviones fueron exportados a Irán en 1976. Tras la Revolución iraní de 1979, la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán empleó estos aviones durante la guerra Irán-Irak. Las afirmaciones iraníes indican que sus F-14 derribaron con éxito al menos 160 aviones iraquíes durante el transcurso del conflicto. Es digno de mención que, si bien se perdieron 9 Tomcats en combate aéreo, excluyendo 7 pérdidas atribuidas a accidentes, la cuenta combinada es de 165-9, lo que arroja una proporción impresionante de aproximadamente 18,33-1. Es decir, que por cada F-14 derribado, se derribaron más de 18 aviones enemigos. 3.
Sea Harrier. El Sea Harrier es un avión de combate naval, reconocimiento y ataque tierra, con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical. Desempeñó un papel fundamental en la Guerra de las Malvinas y los conflictos de los Balcanes. Su logro más significativo se produjo durante la Guerra de las Malvinas, donde obtuvo la distinción de ser el único caza de ala fija disponible para salvaguardar las fuerzas de tareas británicas. Sorprendentemente, los Sea Harrier derribaron con éxito 20 aviones enemigos durante este conflicto, y solo 2 Sea Harrier se perdieron por fuego terrestre enemigo. Esta extraordinaria actuación sitúa al Sea Harrier en una categoría exclusiva de aviones de combate que se mantienen invictos en el combate aire-aire, después de haber participado en una guerra convencional contra otro país, uniéndose a las filas del F-15 Eagle. Al considerar estos logros, el Sea Harrier cuenta con una excepcional relación de combate aire-aire de 20-0, esto sin tener en cuenta las pérdidas atribuidas al fuego terrestre. 2. F-16 Victory Falcon. El F-16 Victory Falcon es un avión de combate multipropósito supersónico monomotor estadounidense desarrollado originalmente por General Dynamics para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También ha encontrado su lugar en las fuerzas aéreas de otros 25 países. En particular, el debut del F-16 en combate aire-aire tuvo lugar bajo la bandera de la Fuerza Aérea Israelí en el Valle del Beca el 28 de abril de 1981, cuando se enfrentó y neutralizó con éxito un helicóptero Mi-8 sirio. Durante el transcurso de la Guerra del Líbano de 1982, los F-16 de la Fuerza Israelí obtuvieron reconocimientos por su destreza al lograr un impresionante número de 44 derribos aire-aire. En otros escenarios de conflicto, la guerra afgana soviética, los F-16A de la Fuerza Aérea de Pakistán salieron victoriosos al derribar casi 30 aviones de combate soviéticos y afganos, y solo un F-16 se perdió durante los enfrentamientos. En el contexto más amplio del historial de combate del F-16, el avión registró 76 derribos aire-aire y experimentó solo una pérdida aire-aire, junto con 5 pérdidas atribuidas a fuego terrestre. En consecuencia, el F-16 cuenta con una notable proporción de victorias de 76-1 en combates aire-aire. 1. F-15 Eagle. El F-15 Eagle es un avión de combate táctico bimotor estadounidense diseñado para operaciones en todo tipo de clima. Hizo su debut en combate aéreo con el primer derribo de la Fuerza Israelí en 1979. Durante la Guerra del Líbano de 1982, los F-15 israelíes lograron un éxito notable cuando derribaron 41 aviones de combate sirios, incluidos 23 MiG-21 y 17 MiG-23, todo ello sin sufrir pérdidas. En la Guerra del Golfo, el F-15 jugó un papel fundamental, representando 36 de las 39 victorias aire-aire obtenidas por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos contra las fuerzas iraquíes. Irak reconoció haber perdido 23 aviones en combate aire-aire. Según la USAF, sus F-15C lograron 34 derribos confirmados de aviones iraquíes durante la Guerra del Golfo de 1991, principalmente mediante disparos de misiles. Los diversos aviones derribados por el F-15 incluyen los Mikoyan MiG-29, MiG-25, MiG-23, MiG-21, Sukhoi Su-25, Su-22, Su-7, Dassault Mirage F-1, un avión de carga Ilyushin Il-76, un entrenador Pilatus PC-9 y 2 helicópteros MiL Mi-8. Como resultado, el F-15 cuenta con un destacado récord colectivo de combate aire-aire de 104 derribos sin pérdidas registradas. Es de destacar que las versiones de superioridad aérea del F-15, es decir, los modelos A, B, C, D, se han mantenido ilesos en términos de pérdidas debido a la acción enemiga. Es importante destacar que más de la mitad de estos derribos del F-15 se pueden atribuir a pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Los peores aviones caza para el combate aéreo. Seis. Northrop F-5. El F-5 se trata de una familia de cazas ligeros supersónicos estadounidenses que entró en servicio en 1962
se han exportado a muchos países y uno de los países que utilizó mucho este caza en combate es Irán. La fuerza iraní desplegó ampliamente cazas F-5, participando en misiones aire-aire y aire-tierra en la guerra Irán-Irak. Estos aviones de combate de Irán encontraron oposición aérea de las fuerzas iraquíes, que estaban equipadas con cazas MiG-21, MiG-23, MiG-25, Sukhoi Su-20 y Su-22, cazas Mirage F-1 y cazas Super Etendard. Hay afirmaciones que sugieren que un F-5E de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán derribó con éxito un MiG-25 el 6 de agosto de 1983, aunque fuentes rusas atribuyen la primera muerte confirmada de un MiG-25 en 1985. Los F-5 también han participado en muchas otras batallas, de las cuales se afirmó que hubo 25 victorias en combate y sufrió 25 pérdidas ante aviones enemigos, lo que resultó en una proporción de 1:1. 5. Mikoyan Gurevich MiG-25. El MiG-25 es un avión interceptor y reconocimiento de alta velocidad de origen soviético. Es famoso por su velocidad excepcional y ha estado en servicio activo en numerosos conflictos, en particular en Siria. El 13 de febrero de 1981, un F-15 israelí derribó con éxito un F-25 utilizando un misil aire-aire AIM-7F Sparrow. Un encuentro similar ocurrió el 29 de julio de 1981, cuando un F-15A israelí derribó una vez más un MiG-25 sirio. Durante la Guerra del Golfo Pérsico, un F-A-18 de la Armada estadounidense fue víctima de un misil disparado por un MiG-25. Al mismo tiempo, 2 MiG-25 iraquíes murieron a manos de los F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cortesía de los misiles AIM-7 Sparrow, el 19 de enero de 1991. En particular, en 1986, en medio de un incidente de violación de la frontera entre Siria e Irak, el MiG-25 consiguió matar un avión enemigo sin sufrir pérdidas. En la guerra entre Irán e Irak, el MiG-25 se jactó de haber matado a 5 aviones enemigos y sufrió solo una pérdida. Sin embargo, durante las violaciones de la frontera soviético-iraní en 1986-1987, 2 MiG-25 fueron derribados y sin lograr ninguna muerte. En conjunto, estos encuentros en conjunto producen una proporción de 1:1 en enfrentamientos de combates aire-aire. 4. Lockheed F-104. El F-104 es un avión de combate supersónico monomotor estadounidense reconocido por sus capacidades de superioridad aérea. Tuvo un uso extensivo como cazabombardero durante la era de la Guerra Fría. En un incidente notable durante la Guerra de Vietnam, el 20 de septiembre de 1965, 3 F-104 desaparecieron cuando sus pilotos entraron inadvertidamente en el espacio aéreo chino, lo que provocó que fueran derribados por los aviones chinos Shenyang J-6. Curiosamente, el F-4 no resistió derribos aire-aire durante su participación en el conflicto de Vietnam. Los F-104 también sirvieron en la Fuerza Aérea de Pakistán, donde durante la guerra de 1965, 2 de los 14 aviones se perdieron oficialmente. Posteriormente, 4 F-104 se perdieron durante la guerra indo-pakistaní de 1971. Además, el F-104 participó en varios otros conflictos y crisis, incluido el conflicto del Estrecho de Taiwán de 1967, el conflicto de Rang Kak de 1965, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis del Estrecho de Taiwán de 1958. Al considerar todos estos enfrentamientos en conjunto, la proporción combinada de muertes y pérdidas para el F-104 es de aproximadamente 1:2. Es decir, que por cada avión enemigo que logró derribar el F-104, 2 F-104 fueron derribados. 3. Mikoyan Gurevich MiG-21. El MiG-21 es un avión interceptor y caza supersónico diseñado por China de diseños Mikoyan Gurevich de la Unión Soviética. Ha tenido un amplio servicio en aproximadamente 60 países en 4 continentes. Este avión ha estado en primera línea de numerosas batallas en todo el mundo. La guerra indo-pakistaní de 1971 fue testigo del primer combate aéreo supersónico en el subcontinente cuando un MiG-21 indio reclamó un derribo de un caza F-104 de Pakistán.
Cuando las hostilidades llegaron a su fin, los MiG-21 de la Fuerza Aérea India habían reclamado 4 F-104A, 2 Shenyang F-6, un F-86 Sabre y un avión de transporte C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Pakistán. En Vietnam, el MiG-21 se le atribuyeron 78 muertes de aviones enemigos, pero sufrieron 95 pérdidas. La Guerra de los 6 días de 1967 fue testigo de la pérdida significativa de Egipto de alrededor de 100 de sus 110 MiG-21, la mayoría de los cuales estaban en tierra, mientras que Siria perdió 35 de 60 aviones MiG-21 que poseían en ese momento, tanto en enfrentamientos aéreos y ataques terrestres. Entre el final de la Guerra de los 6 días y la Guerra de Desgaste, los cazas Mirage de la Fuerza Israelí consiguieron 6 derribos confirmados contra MiG-21 egipcios, mientras que los MiG-21 egipcios consiguieron 2 derribos confirmados. Durante la guerra del Yom Kippur, Israel reclamó 73 derribos contra MiG-21 egipcios, con 65 victorias confirmadas. Egipto, por otro lado, afirmó 27 muertes confirmadas contra aviones israelíes utilizando sus cazas MiG-21. En la guerra Irán-Irak, los F-14 iraníes derribaron 23 cazas MiG-21 iraquíes y otros 29 MiG-21 iraquíes fueron derribados por cazas F-4. Sin embargo, de 1980 a 1988, los MiG-21 iraquíes lograron 43 victorias contra aviones de combate iraníes. En varios otros conflictos y enfrentamientos, cuando se combinan, el MiG-21 acumuló un total de 240 derribos, pero sufrió 501 pérdidas. Esto nos da un resultado de aproximadamente 1 a 2,1. Es decir, que por cada avión enemigo que derribó el MiG-21, sufrieron 2 derribos o más. 2. Mikoyan MiG-29. El MiG-29 es un avión de combate bimotor originado en la Unión Soviética y puesto en servicio en 1983. En particular, durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, la Fuerza Aérea iraquí desplegó MiG-29, lo que provocó que 5 de ellos fueran derribados por cazas F-15 de la USAF. Sin embargo, los MiG-29 no lograron ningún derribo durante ese conflicto. En enfrentamientos posteriores, como la Guerra de Kosovo en Serbia, 6 MiG-29 fueron derribados, 3 de ellos por F-15 de la USAF, 1 por un F-16 de la USAF y 1 más por un F-16 de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. Una vez más, el MiG-29 no registró ni un solo derribo. Durante la Guerra del Líbano, 2 F-15C israelíes supuestamente derribaron 2 MiG-29A el 2 de junio de 1989. Otro caso de acción del MiG-29 ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando 2 aviones Cessna 337 fueron derribados por un caza MiG-29V de la Fuerza Aérea Cubana. En la guerra entre Etiopía y Eritrea, el MiG-29 logró derribar a 3 aviones enemigos, pero sufrieron 5 pérdidas. Por último, durante la invasión rusa de Ucrania en el 2022, Ucrania desplegó aviones Su-27 y MiG-29 como cazas de superioridad aérea, pero se informó que 10 MiG-29 se perdieron tanto en tierra como en el aire. Entonces, en total hubieron 6 muertes y sufrieron 18 pérdidas, lo que hace una proporción de 1 a 3 en combates aire-aire. Y hay que tener en cuenta que de los 6 aviones que derribaron los MiG-29, 2 eran aviones civiles. 1. Mikoyan Gurevich MiG-23. El MiG-23 es un versátil avión de combate de geometría variable, diseñado por Cine Diseños Mikoyan Gurevich de la Unión Soviética. Tiene una historia marcada por varios conflictos. Durante la guerra afgano-soviética de 1987, hubo enfrentamientos esporádicos entre el MiG-23 soviético y el F-16 pakistaní, lo que resultó en el derribo de 2 MiG-23 cuando cruzaban la frontera. Por el contrario, el 29 de abril de 1987, un F-16 fue derribado por un MiG-23. En la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988, el MiG-23 sufrió pérdidas significativas. Irak informó oficialmente que se perdieron 38 MiG-23. A cambio, los pilotos iraquíes del MiG-23 reclamaron aproximadamente 20 victorias aéreas, 7 de las cuales fueron confirmadas más tarde, tras hacer referencias cruzadas con fuentes iraníes. Durante la guerra del Líbano de 1982, el MiG-23 también sufrió pérdidas sustanciales, y la Fuerza Aérea de Israel derribó alrededor de 30 aviones MiG-23.
Israel reconoce oficialmente solo una pérdida, un BQ-M34 Firebee derribado por un MiG-23 MF sirio el 6 de junio de 1982. El MiG-23 también ha participado en otros conflictos, lo que ha resultado en un total combinado de 25 derribos y 102 pérdidas, culminando en una proporción de combate aire-aire de aproximadamente 1:4. Es decir, que por cada avión enemigo que derribó el MiG-23, 4 MiG-23 fueron derribados.